de comprender, primero, los elementos que van rompiendo el Fordismo desde el primer momento. Todo el seminario de Ancho sobre la obra de Bolonia os puede iluminar, ¿no?, sobre el nacimiento del freelance, el surgimiento de otro tipo de profesiones que no son estrictamente el universo proletario, pero, como es obvio, el momento culminante, el que traza una irreversibilidad, que traza un antes y un después, que marca una época histórica diferente, es el nacimiento de la biopolítica de Foucault, que muestra la transfiguración, la transformación del capitalismo, del fordismo, al neoliberalismo. La cuestión del neoliberalismo no vamos a ensayarla ahora, porque yo me voy a dedicar, como he dicho, a un preámbulo, pero resulta enormemente claro que es una forma de capitalismo que ya no se basa en la industria, no se basa en el fordismo, se basa en otro tipo de vértebra económica, y que manifiesta las mismas dimensiones de naturaleza global, de naturaleza imperial, las manifiesta alrededor de otros fenómenos que están íntimamente relacionados con la financiarización de la economía, como sabemos, ¿no? El problema real de la historia conceptual del capitalismo contemporáneo, moderno, no es la identificación de esas dos épocas, que creo que están muy bien asentadas en la bibliografía. El problema, a mi modo de ver, más importante, está íntimamente relacionado con la identificación del presente. Esto es, la pregunta que debemos hacernos de un modo muy claro es si con la emergencia de los nuevos fenómenos que vemos en el día a día, del fenómeno de lucha arancelaria, fenómenos de intensificación de las dimensiones no imperiales, sino imperialistas, la configuración de grandes espacios, la configuración de elementos de reindustrialización muy teóricos, pero que en el fondo no están sostenidos en las prácticas políticas, etcétera, etcétera, estamos avistando una nueva fase del capitalismo. Una nueva fase que está íntimamente relacionada con las caracterizaciones, las categorizaciones que hacen de la época en la que vivimos como época del antropoceno, como época del urbanoceno, como época que está propiciando de un modo acelerado la configuración del mundo en grandes megalópolis, y que está llevando a efecto una reconstrucción del pensamiento de la frontera, del pensamiento del límite, del pensamiento de escala, del pensamiento de acabar con la imagen que lleva consigo el capital financiero del pensamiento del infinito, para entenderlo, ¿no? El capitalismo financiero abstracto, basado evidentemente en elementos de virtualidad, que choca directamente con el reconocimiento de la tierra como límite específico de la producción capitalista, y que comienza a percibir que no podemos ordenar nuestra sociedad, nuestra civilización, bajo el aspecto regulativo del infinito, sino sobre el descubrimiento, gracias Javier, del pensamiento de escala, que es, por principio, un pensamiento de comparaciones entre elementos finitos, ¿no? Estos síntomas del presente es muy importante analizarlos, porque posiblemente tengan contraposiciones políticas formidables, tengan de nuevo, pongan encima de la mesa de nuevo elementos centrales del fordismo, elementos centrales de la transformación industrial, porque al margen del capitalismo financiero, que vive de la virtualidad, estos elementos neocapitalistas que van a dominar la agencia del futuro, y en los que se va a jugar la superioridad del capitalismo o el advenimiento de otra cosa, están íntimamente relacionados con algo que no es virtual, que es específicamente energía, que es algo que, lejos de trabarse en una estructura de unos y ceros, como es el capital financiero, se traba en
específicamente finitos, sometidos a la ley de la termodinámica, sometidos a la entropía, sometidos a la materialidad, ¿no? Estamos, por lo tanto, ante la posibilidad de que el capitalismo, igual que la sociedad humana en el presente, tenga que reconocer nuevos elementos de materialidad que implican por sí mismos elementos de finitud. Este es el horizonte que queremos ver en el seminario, ¿no? Y por supuesto, esto es lanzado aquí como una hipótesis que estará, pues, por supuesto, más presente en unos aspectos del seminario, en otros menos, pero que es de donde yo hablo, ¿no? Y en las sesiones en las que ciertamente yo he tenido una intervención mayor, que será la de ordoliberalismo, neoliberalismo, pues estaremos debatiendo estas estructuras. Hoy lo que quisiera ofreceros como punto de partida de este seminario, que durará todo el semestre, es una pequeña introducción, que, como podéis suponer, va a intentar abordar la problemática de la definición del capitalismo moderno y, por supuesto, está íntimamente relacionada con la cuestión de la identificación de la estructura básica del fordismo, ¿no? No voy a desplegar la cuestión del fordismo porque creo que no me va a dar tiempo, pero sí quiero abordar una cuestión, un debate, una polémica que en su día fue muy importante, que en su día impidió identificar de qué se estaba hablando y que si la reconstruimos estaremos en muy buenas condiciones de pensar, de recomponer de qué se estaba hablando a primeros del siglo XX cuando surge la problemática del capitalismo moderno. Como podéis suponer, voy a referirme a la polémica entre Max Weber y Werner Sombart, ¿no? Sobre el capitalismo. Y creo que es un buen punto de partida, porque nos permite, con la contraposición de Sombart, nos permite identificar realmente cuál era la aspiración específica de Weber, ¿no? Como sabéis, ambos eran muy amigos, habían militado juntos en el Anarchia Sozialwissenschaft y ambos formaban parte de lo que llamamos la escuela histórica de la economía nacional alemana. Pero Weber siempre criticó que Sombart no hubiera comprendido apenas nada de lo que era su propia posición, tal y como la desplegó en la ética protestante y el espíritu del capitalismo. En este sentido, ir a esta polémica nos permite ciertamente comprender el punto específico de Weber y aprender que el punto específico de Weber está íntimamente relacionado con el capitalismo norteamericano, ¿no? Mientras que Werner Sombart es un teórico del capitalismo europeo, es un teórico del capitalismo continental, es un hombre específicamente brotado de la escuela histórica de la economía nacional, la ética protestante y el espíritu del capitalismo emerge del impacto que produce en Max Weber el capitalismo norteamericano. Surge del viaje en Norteamérica y surge, en cierto modo, de la comprensión viva, experiencial, de lo que era el capitalismo de Chicago, que es donde Max Weber recala de un modo genuino, visitando las cadenas de montaje, visitando las estructuras básicas del fordismo. Pero, como he dicho, ambos proceden de la escuela histórica de la economía nacional, proceden del viejo Smoller, del viejo Roscher, en fin, una serie de teóricos que no voy a explicar aquí. Y ambos, en tanto que pertenecientes a esta escuela, están opuestos al marxismo. O sea, mientras que el problema de Marx es fundamentalmente cómo llegamos al modo de producción capitalista y en qué consiste el modo de producción capitalista, la problemática tanto de Weber común, de Weber y Sombart, es estructuralmente qué aspecto de la vida cultural, qué aspecto de la cultura han propiciado el capitalismo, qué aspecto de la cultura han propiciado
la evolución misma de la estructura económica capitalista, ¿no? En este sentido, Schomburg organiza un momento que podemos decir que es ciertamente tan pionero como el de Max Weber. Mientras que Max Weber dice que el aspecto de la cultura que ha generado la estructura del capitalismo es el principio del hombre profesional, un principio del hombre profesional que solamente puede emerger desde la ética protestante, Schomburg establece también un estilo pionero, porque nos viene a decir que es la cultura del lujo la que ha determinado la configuración objetiva del sistema de producción capitalista, ¿no? Pero ambos son elementos culturales que tienen que ponerse encima de la mesa para estar en condiciones de operar. En ese sentido, ambos también quieren poner en relación la historia del capitalismo con la historia de la sociedad moderna, ¿no? Historia del capitalismo y historia de la sociedad moderna van de la mano, y esto significa fundamentalmente que la aventura de la sociedad moderna está íntimamente relacionada con cambios culturales profundos, ¿no? En la línea de lo que va a hacer Schomburg como estudio del lujo está, por supuesto, Norbert Elias, la historia de la sociedad cortesana, y posteriormente Bourdieu con toda la cuestión del estilo, estilización, etc. Estamos hablando de estudios verdaderamente pioneros, ¿no? Sin embargo, podemos decir que, a diferencia de Weber, podemos evaluar la investigación final de la serie de libros que edita Schomburg, ¿no? Que edita Lujo y Capitalismo, El Burgués, Héroes y Burgueses, Los Orígenes del Capitalismo, los judíos y el capitalismo, toda una serie de estudios, ¿no? Que van muy seguidos. Lo que a lo largo de todos esos estudios hace Schomburg, más que una historia del capitalismo, podríamos decir que es una historia de la riqueza, ¿no? Y esta es una de las argumentaciones que Max Weber posteriormente, en correspondencia privada, porque no quiere publicar sus desencuentros con Schomburg, ¿no? Por enemigos comunes, continuamente le está diciendo. Lo más importante para entender bien la obra de Schomburg podría ser identificar las preguntas que él quiere hacerse. Y estas preguntas, por supuesto, una de ellas, ya le hemos dicho, es cómo la cultura afecta a la economía, y, por supuesto, aquí el lujo como fenómeno cultural es visto como el motor del capitalismo, ¿no? La pregunta, ¿cómo la cultura afecta a la economía?, es fundamentalmente a través del lujo, ¿no? El lujo es el verdadero motor del capitalismo. Fijaos que no puede haber una tesis más contraria a la de Weber, ¿no? Que es el hombre profesional, ¿no? La ética protestante, el ascetismo del trabajo del hombre profesional, ¿no? Aquí parece como si Schomburg estuviera haciendo una tesis en los antípodas de Max Weber, ¿no? Como veremos, no están en los antípodas porque tiene un origen común. Las dos tesis tienen un origen común que, por supuesto, en 1905, 10, 13, 14, 15, cuando escribe Schomburg, el presupuesto común es Nietzsche. Nietzsche es el que está detrás tanto de la necesidad de la tesis weberiana como de la cuestión del lujo, como ahora vamos a ver. Pero podemos decir que Schomburg está íntimamente anclado en el pensamiento de Marx en un punto fundamental, que es el punto de la acumulación originaria. Como si recordáis, en el Capital, Marx, cuando llega al problema de la acumulación originaria, en cierto modo es un problema lógico que tiene que explicar por qué hay diferencia de clases, pero es un problema que no quiere abordar históricamente porque en el fondo no sabemos cuándo la sociedad empieza a definirse con estratos de poder diferentes, de tal manera que las oportunidades económicas son igualmente diferentes, ¿no? La acumulación originaria es un supuesto
de división social que permite que ya exista diferente aprovechamiento de las energías económicas. En realidad, esta cuestión tiene que ver en Marx, y esto se ve muy bien en cuando Marx tiene que analizar la sustitución real en la renta de la tierra. La acumulación originaria, en último extremo, está determinada por la renta de la tierra, entonces, por el feudalismo, por la capacidad que tienen determinados señores de la guerra de tener diferencias económicas, sencillamente porque se han hecho con la propiedad de la tierra. El rentismo feudal, el rentismo fiscal, sería completamente necesario para la comprensión de la acumulación capitalista originaria. Esto es lo que lleva a históricos de mi juventud, como Sweezy o como Dobbs, a intentar rellenar el pensamiento marxista de historicidad, mostrando cómo el feudalismo ha estado en condiciones de autotrascenderse generando el capitalismo, ¿no? Acordado, ¿no? El dominio de señores que además están en condiciones de proponer el trabajo en casa, el trabajo rural en casa, el trabajo doméstico, ¿no? Y la contribución, en este sentido, de la vida familiar al capitalismo. La transformación del señor feudal en señor que además da la materia prima a los campesinos para que en tiempos de tormenta o en tiempos de tiempo que no hay cosecha, para que se entreguen a hacer manufacturas caseras, sería la transición específica del capitalismo hacia la forma, del feudalismo hacia la forma capitalista. Bueno, Sombart depende de este esquema, depende de esta imagen. El feudalismo está en el origen del capitalismo. Una tesis contraria, completamente contraria a Max Weber, ¿no? Para quien lo que está en el origen del capitalismo específicamente moderno es, como digo una vez más, la ética protestante específicamente antiaristocrática. Con esto ya nos vamos viendo cómo el que está detrás realmente de esta historia es Nietzsche. Son los aristócratas, el mundo feudal, con estilos de vida aristocráticos, los que están en el origen mismo del capitalismo, en la medida en que son los aristócratas los que tienen el lujo, son los que disponen de una, como luego veremos, una pulsión de lujo, ¿no? Que es específicamente la traducción económica del pacto de la distancia Nietzsche. Pero la pregunta de Sombart es cómo se rompe la sociedad feudal hasta llegar a la sociedad burguesa, ¿no? Una vez más, la cuestión es que eso tiene que ser mediante una transformación interna de la sociedad feudal, de la sociedad aristocrática, que en cierto modo tiene otra derivación, otra pregunta de derivación. ¿Cómo surge la empresa racional propia de la organización capitalista? ¿Cómo surge de aquella organización del trabajo específicamente feudal o estamental, que son las formas de ordenación del trabajo basada en los gremios, basada en los hábitos tradicionales propios de la sociedad feudal? La pregunta adicional, que es muy interesante, es su confrontación con Marx acerca de cómo el capitalismo está relacionado con el colonialismo, ¿no? Marx cree que efectivamente el capitalismo y el colonialismo están muy vinculados entre sí. El descubrimiento de América para Marx es efectivamente el más importante disparadero de la evolución capitalista, y esta también es una pregunta que se hace Sombart de cómo surge el imperialismo, cómo se teje el imperialismo con el capitalismo, y por supuesto, una vez más, su respuesta viene concentrada en la cuestión del lujo. Pero es importante una pregunta adicional que se hace Sombart, que creo que está detrás de toda la estrategia de su argumentación, que es
cómo el espíritu de empresa se convierte en espíritu burgués. Esto merece la pena que nos detengamos un poco, porque para Sombart estamos hablando de espíritus suprahistóricos, ¿no? Suprahistóricos. Hay un espíritu de empresa, que es un espíritu de aventura, que es un espíritu de conquista, que es un espíritu de innovación, mientras que el espíritu burgués es un espíritu de racionalización, es un espíritu de abstracción, es un espíritu de ascetismo, es un espíritu, en este sentido, específicamente racional, ¿no? Como del espíritu de empresa, que forma parte de los valores aristocráticos, se llega, nietzscheanamente, a un espíritu burgués. ¿Y cuál era el anclaje del espíritu burgués? Supratemporal, ¿no? Y esto es muy interesante porque la respuesta de Sombart es que, por supuesto, hay tendencias de racionalización que favorecen el espíritu burgués, pero no llegan a constituir mundos, no llegan a constituir sentidos, si no están basados en una dimensión específicamente racial. Esto es. El espíritu del racionalismo es muy amplio y para él se da de una forma específicamente fuerte en los teólogos medievales, Tomás de Aquino, por ejemplo. Pero si Tomás de Aquino, que tiene toda una teoría, dice Sombart, que podría haber dado lugar a la racionalización económica, si disponiendo de esa teoría no da lugar a la racionalización económica, es porque no tiene espíritu racial detrás. Y esto significa para Sombart, obviamente, que solo cuando el espíritu de racionalización se combina con un espíritu racial, burgués, étnicamente burgués, el capitalismo puede racionalizarse y generalizarse. Y esto sucede cuando esa racionalización conecta con el espíritu del pueblo judío. El pueblo judío es el representante específico del pueblo burgués, del pueblo calculador, del pueblo... y por lo tanto, como estamos viendo, el problema del antisemitismo, el problema especialmente nietzscheano del antisemitismo, está en Sombart de forma muy intensamente marcado frente a Weber, que siempre tuvo un filo judaísmo, en el sentido de que el pueblo judío, ciertamente que es un pueblo que atraviesa la historia con su racionalización, pero que esa racionalización ha pasado a formar parte del arsenal nuclear. Bueno, estas esencialmente son las preguntas de Sombart, ¿no? Y para que veamos específicamente su orientación, tenemos que contestarlas de un modo bastante pormenorizado. Esto implica que Sombart está fundamentalmente preocupado por mostrar que el capitalismo, podemos decir, hasta su degeneración en el espíritu burgués, que es una degeneración para él, ver comerciantes, héroes y comerciantes, podéis verlo con toda claridad, hasta llegar a hacer de eso un diagnóstico de lo que fue la Guerra Mundial y lo que fue la primera Guerra Mundial y la llamada traición alemana. Lo decisivo, lo importante para él, como digo, es ver esa continuidad histórica. El capitalismo no representa una fractura de la historia moderna, sino que hay una continuidad histórica. Y hay una continuidad histórica porque el lugar donde el capitalismo queda fecundado y queda realmente nutrido de energía, y esta palabra es muy importante, nietzscheanamente muy importante, de energía, es en la propia estructura de la sociedad feudal. Esto es importante para mostrar que el capitalismo no es, en modo alguno, un fenómeno burgués como tal. El fenómeno burgués es algo que se le añade al capitalismo. Es algo que le añade determinado pueblo al capitalismo. En la medida en que, el pueblo judío, en la medida en que de este modo el pueblo judío lo que hace es hiperracionalizar, ¿no?,
el capitalismo y el capitalismo de empresa. Es en la sociedad feudal, es en la sociedad aristocrática, es en la corte principesca. Por lo tanto, frente a Weber, que muestra que es el calvinismo y no el renacimiento, para Schomburg es el renacimiento el lugar donde el capitalismo se puede explicar. El renacimiento, fundamentalmente porque en el renacimiento existe la mundanización radical de la sociedad y donde existe la paganización radical de la sociedad. Como vemos, Nietzsche siempre está funcionando debajo. El capitalismo es un fenómeno, por supuesto, anticristiano, frente a Weber, es un fenómeno mundano, es un fenómeno aristocrático, es un fenómeno del Renacimiento. Acordaos que Nietzsche se pasó la vida diciendo el Renacimiento es la oportunidad perdida, ¿no?, para una verdadera repaganización del mundo. Schomburg coge el guante y dice, no, el Renacimiento tiene como efecto fundamental sobre la modernidad la mundanización radical, sin la cual el capitalismo no tiene energía. Y esto es así porque el lugar donde el capitalismo nace es la corte, ¿no? Porque es en la corte donde el lujo verdaderamente funciona. La corte, porque la corte, esto es muy importante, es el lugar del eros. Y el lujo no es sino una dimensión, una canalización, una creación del ambiente propicio para el eros. De tal manera que podemos decir que el capitalismo es el triunfo del eros. Y no se podría haber dado, lo dice 50 veces, sin el triunfo de la mujer ilegítima. Esto es, sin una vida que organiza eros al margen de la existencia sacramental de la Iglesia, ¿no? Organiza el eros con la mujer ilegítima en la medida en que reconoce así el poder de la pulsión misma. Por lo tanto, el capitalismo sirve a las fuerzas de la vida, nietzscheanamente hablando, sirve a las fuerzas de la vida. Podríamos decir que si leemos al modo de Leo Strauss, ¿no?, en el subsuelo del texto, lo que acabamos identificando es que es la puesta central del eros en el escenario de la corte es el dispositivo fundamental del soberano patrimonial que se viene formando, que se está formando, para someter y domesticar a la aristocracia guerrera. El eros, como sabéis, es la característica específica. El desarrollo exponencial del eros es la característica específica de las especies domesticadas, ¿no? Las especies domesticadas no tienen el tiempo erótico de las especies salvajes. Por lo tanto, hacer de la corte el lugar del eros es el expediente para atraer a las aristocracias guerreras, las aristocracias de la fronda, las aristocracias que están asentadas en el principio de derecho subjetivo y de rebelión, esto es, las aristocracias que impugnan al Leviatán, atraerlas a la corte, disciplinarlo y someterlos. Ya que no pueden someterse al primus inter pares del rey, someterlos al señorío de la mujer. Este es el fondo del argumento de Schomburg. Consiste en que el soberano, de todo Foucault le había divertido tener este tipo de cosas, el soberano no puede ganar la batalla por la soberanía si no está en condiciones de proponer un soberano superior, la mujer. Y este es verdaderamente el dispositivo por el cual los nobles, que naturalmente no querían saber nada de la corte, regresan a la corte. Pero es muy importante darnos cuenta de que en la corte, con el desarrollo del lujo, ¿no?, como todo el sacramento del eros, se produce el desarrollo de lo que podemos llamar
la compra a crédito, de lo que podemos llamar el capitalismo financiero, puesto que el lujo es imposible sostenerlo sobre la estructura productiva. El lujo siempre está más allá de la dimensión productiva, siempre está más allá de las posibilidades estrictas de compra de los órdenes feudales, porque el lujo es el camino de la apertura de la economía en dinero, que es siempre que se desarrolla exponencialmente más que la economía en bienes propia del feudalismo, ¿no? Por lo tanto, es inexorable que el feudalismo, que los señores feudales, con el modo de producción feudal, si se someten a los imperativos del lujo, tengan que someterse a los imperativos del crédito. Y en este sentido generan una peculiar relación entre dispositivos financieros y las formas específicas de la producción estrictamente feudal. Para Sombart lo decisivo es que hay una continuidad entre feudalismo y capitalismo. Y el último extremo, el lujo, con el capitalismo financiero que despliega, permite el mantenimiento del feudalismo hasta el momento de la industrialización de masas. En este sentido, Sombart viene a decirnos que es la sociedad completa, esto que llamó Stone, un viejo histórico inglés, la perduración del antiguo régimen, que es muy importante. El antiguo régimen llega en Alemania hasta 1918. Y en España ni os cuento. Esta perduración del antiguo régimen se hace posible justamente por la síntesis de capitalismo financiero y de capitalismo de lujo y feudalismo que se despliega alrededor de los grandes núcleos de poder occidental. Por lo tanto, lo que estamos hablando aquí es de una genealogía que rige para Europa y que Sombart quiere proponer para el feudalismo general, mientras que Weber está haciendo una genealogía que solo sirve para Estados Unidos, pero que sin embargo él ya, con su percepción, muestra que arruinará el capitalismo europeo. Lo arruinará, justamente por esas bases débiles que han permitido que siga existiendo el feudalismo en el último fondo de su ser. Como vemos, es el problema gramsciano, exactamente el problema gramsciano, que Gramsci lo propone como si fuera solo de Italia, pero en el fondo Sombart nos demuestra que es el problema de toda la constitución del capitalismo europeo. Esa vinculación con el capitalismo financiero permite la conservación del feudalismo porque permite el mantenimiento de la propiedad territorial, permite el mantenimiento de las formas neofeudales, latifundistas, y lo permite fundamentalmente porque permite que el capitalismo financiero no esté en condiciones de generar un ethos propio, sino que solo sirva al ethos de la aristocracia. Esto es, nietzscheanamente el capitalismo financiero no genera nueva cultura, sino que es un instrumento, en último extremo, para mantener el ethos específico de la aristocracia. Y esto es así porque el dinero se convierte en el dispositivo de promoción social, pero no de revolución burguesa. El dinero de los financieros salva a los aristócratas porque los financieros están en condiciones de casar, una vez más, la mujer como estructura de todo el dispositivo, está en condiciones de casar a sus hijas con los aristócratas. Los aristócratas tragan el mezclarse con estamentos plebeyos a cambio de dinero y los elementos financieros se encumbran a la estructura aristocrática entregando
por decirlo así, del reconocimiento, su beneficio. Esto significa fundamentalmente que los aristócratas terratenientes aman el dinero y desprecian al que lo gana, y por lo tanto no están en condiciones de permitir que se configure una sociedad burguesa específicamente revolucionaria. En este sentido, Sombart describe perfectamente la situación prerevolucionaria francesa. Describe cómo la aristocracia francesa no ha hecho sino buenos casamientos para mantener de alguna manera el pago de deudas y de esa forma estar al frente de nuevo en sus territorios latifundistas. Es importante, esta es la base más nítida del argumento, es importante recordar de una manera específica que esto no habría tenido lugar, no habría generado realmente las estructuras básicas del capitalismo si la corte no fuera el origen de la gran ciudad moderna. La corte, ciertamente, es este lugar en el que el etos aristocrático se despliega, pero justo la atracción de capitales, la atracción de recién llegados, la atracción de venir, la atracción de todo tipo de gentes, a ese centro de consumo es lo que genera la gran ciudad que, para Sombart, es, ante todo, la gran ciudad de consumidores. El motor real del lujo, en este sentido, es que se expande de la corte a la gran ciudad cortesana. Estamos hablando de Londres, de París, de Berlín, de Madrid. Pero lo importante es que la gran ciudad no debe su grandeza a la producción, debe su grandeza al consumo. Y este punto es importante, porque Sombart tiene que hacer frente a la democratización del lujo, ¿no? La gran ciudad es el primer dispositivo de democratización del lujo en la medida en que genera círculos más amplios cada vez del mismo etos. Por eso una gran ciudad es siempre específicamente una ciudad que requiere permanentemente atraer mano de obra, permanentemente atraer capitales, es un gran agujero negro en la construcción del capitalismo. Por supuesto, la consecuencia de esto es que no existe capitalismo sin corte, no existe capitalismo sin Estado, no existe capitalismo sin funcionariado, no existe capitalismo sin que los latifundistas vayan a gastar el dinero a la gran metrópoli, a la gran ciudad, y encuentren ahí la fuente de toda energía. Es en la gran ciudad, por lo tanto, donde el lujo se expande y donde el capitalismo encuentra las primeras formas, explicitando formas de organización en el orden del comercio y la industria. Y todo esto viene organizado desde la idea fundamental del libro, a saber, cito directamente, la mujer, singularmente la mujer objeto de amor ilícito, ha tomado parte en la formación de la vida de nuestra época. Y esto es un proceso de espíritu pagano, de pompas mundanas, de organización de la corte como carnaval, que es la sistematización de la irrupción del Renacimiento. Este espíritu específicamente festivo que es descrito como un proceso no de secularización, sino de mundanización, que implica cuatro elementos que son importantes, cuatro elementos que configuran un proceso que nos permite entender cómo la misma estructura cultural trasciende la Edad Media y se proyecta a la modernidad.
Uno, el proceso de interiorización. Primer elemento, proceso de interiorización. Estamos hablando, por supuesto, de un lujo que es privado, que se da en el hogar, que es estable, que es permanente, dedicado, como he dicho, a la mujer, frente al lujo de exteriorización propio de la Edad Media, que tiene que ver con la gloria de la Iglesia, que tiene que ver con la gloria del pública, del soberano o de la aristocracia. Estamos hablando de un proceso de interiorización de ese lujo. Fijaos, un proceso que para él debe ser colocado inicialmente en la corte papal de Aviñón, donde está Petrarca, en el origen mismo del Renacimiento, la corte papal de Aviñón, que desplaza al papado de Roma y que allí es donde, en un dispositivo más íntimo, se generan estas estructuras. Es un proceso de objetivación, interiorización, objetivación, porque el lujo no tiene que ver con el séquito, no tiene que ver con la cantidad de lacayos, de acompañantes, como sucedía en la específica Edad Media, sino en el goce de objetos, en la posibilidad de obtención de objetos, no en la posibilidad de servidumbre. Por eso no es un proceso de generación de sujetos, sino un proceso de objetivación. Y esta necesidad de objetivación es ciertamente lo que, dice Sombart, influye de modo esencial en el desarrollo del capitalismo, porque exige producción, no exige séquito. Ese es lo que produce el ensanchamiento del horizonte de la industria. Es un proceso de sensualidad y refinamiento, interiorización, objetivación, sensualidad y refinamiento, porque sirve, fijaos la expresión nietzscheana, a los instintos de la animalidad. Sirve a estas que hemos llamado antes fuerzas de la vida y como tal exige una amplitud permanente de los umbrales de capacidad de excitación de esos instintos, ¿no? Y cuarto, y en relación con esto, aquí están muy vinculados todas las investigaciones de Fechner, todas las investigaciones de psicología de la época, que están íntimamente relacionadas igualmente con el intento de hallar los principios psicológicos de la utilidad marginal, ¿no? Acordaos todas aquellas cuestiones de la escuela histórica, de la escuela vienesa. Es un proceso de condensación temporal, que significa que los objetos de lujo por sí mismos tienen y están marcados como tales objetos por la obsolescencia, ¿no? Justo porque se trata del umbral de la pulsionalidad sexual, tienen que estar sometidos a un proceso de saturación, ¿no? Y por lo tanto son obsoletos por naturaleza, y tienen que someterse a un proceso intenso de sustitución temporal, generando exigencia permanente de novedad. Porque, además, esta es la forma de goce de un individuo que se ha separado de la comunidad, que se ha separado de toda trascendencia y que por lo tanto exige computar el tiempo de la vida como la única dimensión absoluta. Y en este sentido es no solo obsoleto, sino perentorio, ¿no? Tienen que mudar, tienen que cambiar, tienen que ser nuevos y tienen que ser nuevos de un modo perentorio. Porque esta es la vida, esta es la ley interna de la vida propia del goce. El goce es así. Eso genera una necesidad de aceleración de la producción. Sombart, con el desparpajo que expone todas estas tesis, dice: la mujer no puede esperar. El hombre enamorado tampoco.
El lujo, en este sentido, en una frase que Weber se tiraría de los pelos, naturalmente, al leerla, el lujo, dice, es el nido que con mucho cuidado y precaución se construye la hembra para tener sujeto al macho. Esto es la manera en que el rey somete a los alfa de la corte, pero en el fondo el procedimiento de disciplina, esto Foucault tendría que haberlo visto, el proceso de disciplinamiento del varón guerrero, del macho alfa, del que tiene siempre la pretensión de soberano, es justamente el dispositivo de la trampa del goce de Eros, ¿no? Y de esto es lo que lleva a toda la cultura del barroco. Una vez más, Foucault debería haber leído en Las palabras y las cosas. Lleva ciertamente al valor extraordinario que en la cultura del barroco tiene el espejo. ¿Por qué? El espejo es una reverberación absorbente e inescapable de la presencia de la mujer. Esto, él cita en un momento determinado un poema francés, donde dice que en ninguna estancia puede faltar completamente toda la estructura de espejos, pour voir partout les bons grâces, para ver por todos sitios su buena gracia. El proceso de interiorización, objetivación, sensualidad, proceso de refinamiento, aceleración, condensación temporal, está íntimamente ligado al proceso del lujo público de la ciudad. Esto es, eso que la corte establece como forma de lujo se proyecta a la ciudad principesca, a la ciudad capital, a la ciudad cortesana, como un lujo colectivo que se expande por teatros, music hall, salones, restaurantes, tiendas, etcétera, etcétera.